Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. Tachi espera que todo vuelva a la normalidad. Él simplemente dejará a la familia Chien y nunca regresará, o quizás pueda regresar para hacer algo de ejercicio si papá o él quieren. Lo que sí está claro es que ahora debe terminar una relación que ya abarca 7 años de entendimiento. Oye, si rompemos, ¿me extrañarás o no? Probablemente yo sí te extrañe a ti y a mi hermana a menudo, el chihuahua. Recuerda que debes encargarte de ella, ¿ok? No la puedes dejar sola, como lo hiciste conmigo, dijo Tacha hablándole al paciente que hasta ahora cree dormido. Tacha se durmió, pero Tiger todavía estaba completamente despierto. Las cejas oscuras se fruncieron otra vez, llenas de sospechas por todo lo que había escuchado decir a Tacha. Fue y pateó a Kim. Espera, ¿cuándo? Ya ha pasado mucho tiempo desde que había querido luchar con su amigo. Además, tampoco entendía la historia que contó Tacha, de que él se había ido de casa, o que no quería que la perrita se quedara en la casa. La verdad era que Tiger no había entendido nada. Ese tipo de cosas definitivamente no eran las cosas que él normalmente hacía. La alta figura se levantó de la cama, cuando ya estuvo seguro de que Tacha estaba dormido. Luego salió sosteniendo el soporte de la solución salina y caminó fuera de la habitación. Los guardaespaldas que todavía estaban sentados ahí se apresuraron a levantarse e inclinaron la cabeza en señal de saludo. Hiaki se acercó y preguntó: ¿Qué pasó en los últimos 4 días? Díganme. Tiger se sentó en la silla frente a la habitación, frunció el ceño otra vez, mientras escuchaba el informe del jefe de guardia sobre lo que había sucedido. Escuchamos al joven maestro hablando con el señor Tacha, pero no pudimos entender. Solo supimos que usted se había recuperado. Continuó informando el jefe de los guardaespaldas, quien además agregó: luego vino el jefe, Kun Kirin y el señor Kuea lo quisieron seguir más tarde. Después de un tiempo, Kun Tacha y Kun Kuea salieron, y el joven maestro se despertó y solo quería seguir a Kun Tacha. El que no contaba lo ocurrido hizo una pausa y luego agregó: es que el joven maestro no podía recordar a nadie, ni siquiera a Kun Kirin. Solo recordaba a Tacha. ¿Quién dice que fue así? ¿Qué hice tales cosas?, dijo molesto Tiger. La historia de que ayer despertó ya era extraña, pero que incluso no pudiera recordar a Lian, eso era imposible. ¿Quién podría olvidar a su mejor amigo de toda la vida? De verdad, joven maestro, fuimos nosotros los que tuvimos que sujetarlo a la cama hasta que el médico le suministró una pastilla para dormir. Tiger volvió a llevar sus dedos a la frente, para masajear sus sienes. A juzgar por las expresiones de todos los guardaespaldas, lo contado no era mentira. ¿Por qué fingió dormir mientras escuchaba la historia contada por Sunong? ¿Fingió quedarse dormido porque simplemente no sabía cómo empezar a hablar con su prometido? Había muchas preguntas que le gustaría hacer, y hay todo tipo de cosas que quiere contarle. Pensaba que estaba lejos uno del otro, pero no. Resulta que todavía su Tacha está aquí. Présteme un teléfono, pidió Tiger. El jefe de los guardaespaldas se lo entregó. Tiger sostuvo el teléfono y llamó a su mejor amigo. A las 4 de la madrugada. No le importaba porque eran lo suficientemente llegados. ¿Estás? Ya no estás loco, ¿verdad? No puedo recordar nada de lo que hice o dije ayer, dijo Tiger. ¿Qué? Kirin casi gritó con voz aguda desde el otro lado de la línea. No puede creer que sea cierto que su amigo no recuerda el desastre que hizo ayer. No recuerdo haberme despertado ayer. ¿Realmente me desperté?, preguntó Hyagi desesperado por saber si era verdad. Bueno, te despertaste como un tonto. ¿No recuerdas nada?, dijo sin pelos en la lengua Lian. Tiger, al escuchar la respuesta de su amigo, solo pudo poner los ojos en blanco, apoyarse en el respaldo de la silla. Los guardaespaldas que lo rodeaban tenían una expresión preocupada. El líder de la familia Chen intentaba recordar lo que no recordaba de ayer. Esta vez se despertó y todavía no podía recordarse a sí mismo. Cuando me desperté de nuevo, no podía recordar que había estado frustrado. Si esto sucede en el trabajo, Tiger estará convencido que afectará la decisión que pueda tomar su padre. Estoy preocupado. No puedo recordar de qué hablé, o si dije mucho. ¿Cómo lidiaré con las cosas que no recuerdo?, se cuestionó a sí mismo Tiger. Por la mañana tengo una reunión. Iré a verte por la tarde. Hasta entonces no hagas nada ni digas nada, aconsejó Hyalin.